Bueno, iniciamos esta semana la segunda fase y con la segunda fase ha regresado el doctor César Espinosa Martínez a este Bueno, C. sí, Doctor, bienvenido, ¿verdad? gracias, sí, ya me hacía falta. Ah, bueno, Lo que pasa es que con esto, pues, este coronavirus ha obligado a uno a cogerlo suave, ¿verdad? yo creo que usted es el ciudadano que guardó la cuarentena mejor, ¿verdad? Totalmente, Bien, totalmente. por eso está por Sí, el libro, ¿verdad, doctor? gracias, gracias. Sí, Bueno, esperamos estar así por el tiempo que en las alturas entiendan que así debe ser. Pero hay que bueno, cuidarse, sí, agradecemos al claro. Señor que ya usted está de vuelta por aquí, Claro ¿verdad? que sí, ¿Eh? claro, gracias. Bueno, entramos en la segunda fase, doctor, como decíamos, segunda fase de desescalada La económica, desescalada, la sí. reapertura del país. Y en un principio decían las autoridades, específicamente el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, y también lo repetía el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, que dirige la comisión de seguimiento, que pasar de una escala a otra, o una fase a otra, iba a depender básicamente del comportamiento del ciudadano. Bueno, los informes que dieron a principio de semana es que República Dominicana logró aplanar la curva de contagios del coronavirus. Tenemos 500 y tantos de muertos, 18,000 y pico de casos, y dieron unos parámetros que marcan una tendencia de estabilización de la pandemia y que eso, según ellos, permitía la apertura de la segunda fase. Esto ha permitido ahora que se reincorpore el transporte de pasajeros, el transporte interurbano, porque en la primera fase solamente entró, doctor, metro, teleférico y la OMSA. Entonces, como hay más gente en movimiento, se necesita de transporte, pero con un 60% de ocupación de asientos. Entonces, yo creo que entramos en la fase más importante, ¿verdad? Porque como hemos aumentado la cantidad de personas, se necesita ahora más que nunca de responsabilidad del ciudadano. Ha habido un comportamiento ejemplar de la población. Ha habido 2 o 3 personas, unos cuantos eh, que han violado las normas, como ocurre en diferentes momentos, pero la generalidad ha manifestado un comportamiento ejemplar, conociendo la gravedad de esta pandemia, que no juega, ha matado cientos de miles de personas en el mundo y contagios de millones. Entonces, no tenemos una vacuna, que es lo que nos va a permitir entonces volver a la normalidad. Pero Sí, mientras no se tenga la vacuna, vamos a tener que convivir con esta situación. sí. Pero lógicamente habrá que guardar el distanciamiento, usar su mascarilla, lavado de manos, higienización, etcétera, etcétera. Sí, Convivir con, con- cierto. con el COVID. Mire, las más altas autoridades de esto de pandemias y de Sí, virología y contagios señalan de que ellos circunscriben a dos elementos fundamentales, el que el virus empiece a decrecer. Y es ante todo la higiene personal, que incluye lo de la mascarilla y el distanciamiento social, entre otras. Yo diría que en países como el nuestro es muy difícil, casi imposible, mantener ese distanciamiento. Se lo digo porque uno observa los diferentes escenarios y al parecer, y yo tengo mi teoría muy particular sobre este virus, el virus es cierto, está ahí, tiene una mortalidad, es verdad, es una peligrosidad indiscutida, pero no sé, como que los efectos, yo veo cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, en el caso de Taiwán, que está a 180 kilómetros de China, y en Taiwán lo que hubo fueron 50 muertos. Yo no entiendo eso. Y no hay esa cantidad enorme de personas contagiadas. Oiga, ¿qué pasó ahí? Bueno, ellos tomaron precauciones desde el principio. Hay el caso, por ejemplo, de un país como Ginebra. Ayer, diríamos, o antier, vi una información de un video. Oiga, es bueno señalar que Ginebra es la sede de la Organización Mundial de la Salud, sí. de la OMS. Y en Ginebra, usted ve la gente que anda en la calle, inclusive viviendo su vida normal. Van a los restaurantes, comen, beben, se divierten. Lo que quiero decirle es que hay mucha información y mucha No, desinformación. porque hay una teoría, yo creo que en Suecia que la están aplicando, un científico que dijo que Sí. hay que dejar que a todo el mundo le dé coronavirus, dijo ese científico. Pues Bueno, hay países que están aplicando sus teorías diferentes. no, pero No sé, que yo estaba viendo unos numeritos, a mí me gusta mucho llevarme las estadísticas, sí, que son las que hablan, de que, por ejemplo, entre enero y mayo en el mundo hubo casi 16 millones de muertos
por aborto y apenas hubo 250.000 por el coronavirus. O sea, hay una cantidad de causas de muerte que Sí. se mantienen ahí. Esto está lleno de virus y todo. ¿Usted me Sí, entiende? pero independientemente de eso, Sí, hay un nivel de contagio bueno, es de este cierto, virus que te va provocando claro, situaciones que pero eh, es lo que dice un médico amigo mío, que él dice, mira, lo que pasa es que si usted vive en una burbuja de cristal, usted no desarrolla, diríamos, capacidad anticuerpos, ¿verdad? inmunológica. Sí, No es que usted se va a sí, exponer, que usted vaya a pero, entregarse a los brazos del claro. virus, pero, Pero esos están aplicando esa teoría, pero se ha elevado el número de no, contagios claro y que de sí. muerte ahí en Suecia. Ahora, y lo que llama la Digo, atención es que países con un avanzadísimo sistema de salud fueron devastados, bueno, mientras que otros, Estados Unidos, óigame, porque relajaron en principio la medida, la relajaron. bueno, Pero ¿por qué usted dice que en República Dominicana, por ejemplo, hay tantos muertos? En San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, relajaron la pandemia. bueno, Hubo una crisis en principio que te llevó decenas de personas a los hospitales, murieron, yo creo que murieron hay como 80 muertos en las estadísticas o más. sí, Lograron, cuando la intervinieron, que implementaron el toque de queda, que el bloqueo de las entradas a la provincia de Duarte, y lograron el distanciamiento, o que la gente entendiera que había que someterse a eso. Entonces lograron controles, ya no están muriendo personas en San Francisco de Macorís. exacto. Por eso digo, si Ahora, se relaja con la pandemia, olvídese que los muertos aumentan. ahora, lo que hay una cosa, es que yo veo que los contagios siguen aumentando. Yo no entiendo entonces dónde está el corte de la curva. No, es que va a haber Cua- contagio, doctor. Por ejemplo, hubo un momento nosotros estábamos contando 500 y 600 contagios por día. Sí, Y ahora se están presentando 200, 270 casos, es decir, estamos por debajo de los 300. De 500 y pico 600 lo bajaron a 300. Y supongo yo que por eso se habla de aplanar la curva, de que se ha logrado aplanar la curva. Entonces, pero vamos a tener casos, indiscutiblemente. bueno, sí, Vamos, claro. hasta que no aparezca la vacuna, vamos a Bueno, tener casos. Hay que convivir con eso y la gente, tan pronto siente los síntomas, entonces atacar el esa virus. vacuna tampoco por ahora, según dicen los que No, están en eso, no. no va a aparecer por ahora. No, nosotros, antes de que se produjera lo de la cuarentena y el toque de queda, nosotros analizamos aquí, te lo Sí, recuerdas, cierto. de que cuando se comenzaron los primeros casos en China, que todo el mundo estaba viendo el coronavirus desde lejos, Exactamente. porque estamos hablando de coronavirus desde finales de noviembre y diciembre, lo estamos viendo desde lejos, en China estaban contando muertos y luchando con su epidemia. Claro. Entonces, desde ese momento se comenzó a hablar de la necesidad de buscar una vacuna. Y los científicos comenzaron a trabajar, a asociarse y dijeron, preparar una vacuna tarda por lo menos año y medio, porque después de que usted logra conseguir la vacuna, lleva un tiempo de experimentación necesario para estar consciente y seguro de que Mire, va a ser efectiva. mire, yo Entonces, creo estamos que, hablando de año y sí, medio por lo menos. mire, yo soy un poco conspiranoico, como yo le he confesado a usted. Ujú. Y a veces yo veo, hay cosas que son mitad verdad y mitad mentira. Sí, Y hay de todo. Y los grandes laboratorios no les interesa que las cosas se resuelvan. Lo que le interesa, o usted cree que, por ejemplo, no hay una cura para el cáncer. Claro que la puede haber. Lo que pasa es que son enfermedades de alto, ¿verdad? Devastadoras que obligan a la gente a gastar mucho dinero. Lo que quiero decirles es que lo más probable, no sé, ojalá que eso sea cierto, que aparezca esa vacuna, pero al final de cuentas los virus tienen una vida útil y desaparecen. Por ejemplo, el caso de la gripe española famosa, que no era española nada, la llamó sí, así. Sin embargo, eso sucedió hace un siglo, y no había tanto avance y tanta cosa. Mató más de 50 millones de personas, claro. pero desapareció y no hubo vacuna para ella. Mire, doctor, Y es así. nosotros en la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Don Pretur, entrevistamos, en el marco de unos conversatorios en línea que tenemos, entrevistamos a José Sí, Natalio Redondo, que es el presidente del grupo Rescue. sí, Y decía José Natalio Redondo que en sus clínicas, él tiene una red de clínicas, el sí, grupo Rescue tiene clínicas en Punta Cana, en Puerto Plata, en la zona turística y aquí en la capital. exactamente. Él decía que ellos están aplicando un medicamento que es creo que un desparasitante, algo así. La ivermectina también. Sí, dice Sí, que está aplicándolo, sí, que cuesta 200 pesos. sí, el Y que tratamiento, sí, sí. el tratamiento, y que con eso Sí, ellos lograron que en sus clínicas, donde había como 500 pacientes,
a los 2 días estuvieran en su casa. Pero la Sociedad de Pero- Efectos Especiales le metió fuego a él. Pero él con eso. dice que ahí hay un problema y es que cuando un medicamento es tan barato, no hay ningún interés por trabajar en eso. Ellos están haciendo una investigación, aplicando Eso, unos métodos que dice necesitamos como 15 millones de pesos. El Estado lo está apoyando para sí. nosotros desarrollar la investigación. Es un medicamento que existe, dice, no tiene efecto secundario porque si no te Si no, hace efecto para el coronavirus, si no te mata, te engorda, como dice el pueblo. claro, Sí, te mata los demás virus que tú tengas. exacto. Mire, ciertamente, Creo que es un antiviral. qué bueno que usted lo mencionó, porque precisamente tanto el Ministerio de Salud, el ministro de Salud Pública, le trató de restarle de autoridad a ese médico. E incluso aquí hubo médicos muy, no vamos a mencionar nombres, Sí. pero que están aplicando ese tratamiento también, desde el punto de vista privado, y ha funcionado. Lo que pasa es que, como usted dice, es un medicamento barato. Él decía que su contable le quería arrancar la cabeza porque tenía las clínicas en quiebra. Imagínese. Porque a los 2 días están mandando la gente para su casa. Bueno, Si estoy no hay diciendo. internamiento, tú no puedes cobrar Es dinero. lo que le digo, que hay, para Eh. mí, yo soy un poco conspiranoico, creo en eso. Ahí hay intereses también, no toda la verdad se ha dicho detrás de esa situación. No, pero de hecho la pandemia existe. Está Claro que está existe. provocando demasiado contagio, Todo muchas lo que se ha dicho es muertes. cierto, Sí, pero es entonces, el manejo que se le ha dado a eso. Porque hay sí, intereses, intereses hasta políticos envueltos en eso, sí. de toda Lo índole. cierto es que hay que convivir con este virus. Ah, no, y cuidarse. ante Hay que todo. cuidarse, Claro que sí, hay que cuidar todas esas medidas de distanciamiento claro que sí. hasta que nos digan aquí está la vacuna, es efectiva. Claro. Hay que seguir usando mascarilla, hay que modificar los hábitos hasta del saludo. Sí, no, pues imagínese. Ya se ha modificado, ya para el dominicano es fuerte, pero ya Sí. usted no ve a nadie No, recuerde que el abrazando, ni dominicano siquiera a su madre. nosotros nos adaptamos a cualquier cosa. usted ve. Claro, Sí, con mascarilla, sí, andar con su gel, ¿verdad? exacto. Sí, Lavarse las manos, claro que sí. no participar en actividades de muchas personas Exacto. para mantenernos seguros hasta que aparezca esa vacuna que será la salvación del planeta. Exacto. Vamos a la pausa.